Estamos con el arqueólogo y antropólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras, autor de numerosos libros y trabajos de investigación arqueológica como Huari y Chavín. Últimamente te hemos escuchado hablar sobre la nueva visión de Chavín. ¿En qué consiste esa nueva visión? Bueno, mire, el problema es que normalmente se ubicaba Chavín a partir de las ideas del doctor Tello, José Tello. Se ubicaba Chavín como el punto en el cual se gestaba toda la civilización peruana y a partir de eso se desarrollaba la civilización en el Perú. Eso tiene que ver con la noción de civilización que se manejaba en ese momento. La civilización era algo así mágico y misterioso que en un momento determinado aparecía en un lugar. Y a raíz de eso surgieron toda una serie de explicaciones alternativas. Por ejemplo, existía una postura que se llamaba difusionismo, que indicaba que una civilización era el resultado de influencias de determinados lugares. En el caso del Perú eso comenzó así, porque como el Perú no aparece en la Biblia, entonces todos los que tenían el pensamiento bíblico, que fueron los europeos que llegaron acá, atribuyeron a la necesidad de acudir a la Biblia para explicar el origen de los peruanos. No era posible pensar en una civilización que no fuera la hija de su Dios, que era el Dios de los judíos y cristianos. Entonces, a raíz de eso, por ejemplo, se decía que los primeros peruanos fueron hebreos, los otros que fueron no eran de allá, eran caucasianos, ¿no? Los otros decían que eran del Asia, del África. Incluso ya los más soberbios en estas explicaciones, en los últimos años, sí, decían que no, que eran los marcianos que habían bajado, cosas así. Ese tipo de investigación se rompió cuando la ciencia comenzó a trabajar en serio en este tema. Dentro del campo científico, sin embargo, hubo dos corrientes todavía en esa dirección. Una de ellas fue la que esbozó un alemán que estudió muy bien el Perú, Max Uhle, que sostenía que la civilización peruana no se había originado acá, sino que venía de fuera. Y entonces buscaba de dónde. Él pensaba que era de Mesoamérica, pensó primero en los mayas, el problema es que luego se comprobó que los mayas eran posteriores a civilizaciones que ya existieron aquí. En fin, luego fue a la China, dijo que podía ser de la China, aquella posición aloctonista de la cual quedaron algunos supérfices en los últimos años, perdió totalmente vigencia y posibilidad explicativa. Posteriormente, Tello sostuvo una tesis en una segunda forma de difusión, que decía que se había originado en la selva peruana, en qué sé yo, en la Amazonía, y que de los bosques pasaron a la sierra y de la sierra pasó a la costa. O sea, de alguna manera, si bien autóctona, nacida en este territorio, era una postura difusionista, es decir, la civilización es el fruto de influencias que vienen desde algún lugar. Esa posición llamada autoctonista tuvo mucha vigencia y puso a Chavín de Huántar como el punto en el cual convergieron las primeras corrientes civilizatorias desde la Amazonía, pasaron a esta región de la Sierra Oriental, donde estaría ubicándose Chavín, Cotox primero, y él fue el que introdujo esa noción, Cotox en Huánuco, de allí pasaba a la Sierra Central, Sierra Occidental, y allí para poder implantar esta civilización eran necesarias transformaciones. Por lo tanto, nació como resultado de esto la civilización peruana. Chavín era el punto central y el foco de la civilización. Cuando Tello hizo sus investigaciones, en efecto se comprobó que Chavín era la forma cultural más antigua que existía en el Perú en ese momento. Antes de eso habían cazadores, recolectores, lo que Tello llamaba las primordiales, iniciales. Ese punto Chavín se convirtió era el lugar de partida, el punto de partida de la civilización en el Perú. Estamos hablando de eso pues de hace 50, 60 años, cuando posteriormente comenzaron a aparecer otras evidencias. La investigación en el Perú era muy
reciente comenzaron a averiguar, a aparecer cosas, evidentemente toda una etapa esa era primordial, de cazadores, recolectores, gente que vivían en las cavernas, gente que vivía en campamentos cerca de las fuentes de agua, en fin, cosas muy primitivas. Y se fue prolongando el tiempo. O sea, ya de ello hablaba de Chavín 1000 años antes de Cristo, como una casi alegoría, porque no había en ese tiempo una capacidad de cronologizar los hechos históricos arqueológicos. Como resultado de esto, comenzaron a aparecer antecedentes a Chavín. Pero lo importante es que entre los cazadores y Chavín, que había un vacío, se comenzó a llenar ese vacío. En los años 50, fines de la década del 50, unos investigadores que habían comenzado en realidad desde la década del 40, comenzaron a encontrar gentes que descubrieron la agricultura aquí en el Perú, es decir, no se trajo la agricultura de otro lado, gentes que comenzaron a producir cerámica todavía sin barro cocido, entonces, que también se producía acá. Entonces, todas las innovaciones e invenciones que dieron origen a la civilización estaban apareciendo aquí. Se pudo reconstruir la historia del tejido, cómo comenzaron los primeros tejidos, consecuentemente, pues la transición entre los salvajes y la civilización, que era Chavín, desapareció. Chavín, en consecuencia, quedó un poco en el aire. Porque además, recientemente, hace unos 10 años, 15 años, la doña Ruth Shadi comenzó a trabajar en Caral, que era uno de los cientos de sitios de la misma época que hay en todo el Perú, y encontró pues elementos que le permitieron a ella organizar una propuesta teórica que permitía entender con facilidad que antes de Chavín ya existía una forma civilizatoria muy semejante, con grandes templos, etc., antes de conocerse la cerámica, y que era Caral, ¿no? Totalmente válido. Ya se hizo ese descubrimiento, por suerte, en el momento en que ya se había deshecho esta imagen mágica de que en un lugar del Perú, desde allí apareció la civilización y se difundió Osana por el mundo entero. Así no fue. Poco a poco fue ganando terreno, una postura a la cual yo me adhiero, bien hologénica, es decir, en todas partes se puede producir y crear civilización, es el resultado de la necesidad de transformar el medio ambiente para poder vivir. El Perú es un territorio muy duro, muy difícil, muy desigual, montañas, desiertos, nevados, es una cosa muy, muy difícil de manejar. O sea, uno aprende una cosa, va 5 kilómetros más allá y encuentra otra, entonces tiene que reinventar otras cosas. Ese proceso civilizatorio en nuestro país, que nosotros identificamos como hologenista, todos somos capaces de producir civilización, no tenemos necesidad de que vengan otros a enseñárnosla, y generamos aquí un proceso de carácter hologénico en la selva, en la sierra, en la costa, y que se hizo muy rico en esta región, gracias a que pudimos combinar todo eso. Costa, sierra, selva, norte, sur, zonas áridas, zonas lluviosas, todo eso lo pudimos mezclar en un proceso civilizatorio que es el que le da originalidad a este Perú. Y en ese punto Chavín adquiere importancia. O sea que tu teoría hologenista que la planteaste desde un comienzo se ha confirmado. Sí, sí, sí. Y ya se podría decir que se ha enriquecido más bien ahora con evidencias. Sí, sí. Además, en este momento todos están trabajando con esa posición. A nadie en este momento, pues, menos que ya, en fin, se le ocurre decir que estos vinieron, qué sé yo, los marcianos, los mayas, o quién sabe quién. Ya no cabe una explicación de ese tipo. Y de otro lado, la tesis de que se formó un foco y desde allí se difundió, tampoco, ya no tiene asidero. De modo que en este momento yo diría que el 90% de los arqueólogos están trabajando con esa postura teórica. ¿Crees que las excavaciones en Chavín que continúan realizándose
nos reserve aún grandes sorpresas. ¿Se podría cuantificar o cuánto por ciento de ese gran monumento falta investigarse? Mire usted, en Chavín en realidad no hemos excavado más del 10% de lo que es Chavín. Yo diría que falta un 90%, porque se ha tocado apenas. Cada vez que uno excava en Chavín, yo cada vez que toco un poco la tierra en Chavín, aparecen cosas nuevas. Ahora está trabajando un arqueólogo norteamericano, muy serio, muy coherente, que es John Rick. Y el trabajo que está haciendo es ese. Cada vez descubre más. Una de las contribuciones importantes que ha hecho Rick en su trabajo, ya tiene más de 20 años trabajando en Chavín, es el de encontrar los mecanismos de abastecimiento de agua potable en Chavín y los mecanismos a través de los cuales el templo quedaba libre de inundaciones o cosas de ese tipo, mediante un sistema de drenaje que yo lo único que tendría comparación desde mi punto de vista es al que tenía Roma en tiempos de su máximo desarrollo. De modo que, y eso ha encontrado John Rick con esta red de canales de drenaje que se encuentra en la llamada Galería de las Rocas. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, lo más valioso de Chavín? Es muy difícil. Mire, para mí lo más importante, yo tengo de manera, a mí la parte del arte me interesa mucho, es un logro muy importante, pero me preocupa mucho más cómo es que se construyó la civilización en este país. Y para mí la civilización no son las grandes obras maestras del arte, es la capacidad de poder intervenir en el ambiente y transformarlo. Cuando yo convierto las rocas en esculturas, cuando yo convierto las tierras en pintura, cuando, en fin, convierto el aire en música, estoy construyendo civilización. Y lo que se hizo en el Perú, la gran contribución es esa. ¿Qué pasó en el caso de Chavín? El Chavín, la cosa importante que es el inicio del proceso civilizatorio peruano. ¿Qué consiste ese proceso civilizatorio? Consiste en la capacidad que se tiene en el Perú de poder converger en un punto de partida todos los esfuerzos que se hacen en distintos medios ambientes. O sea, la unidad de costa, sierra, selva, la unidad de norte-sur, la unidad del desierto con zonas sumamente húmedas, la unidad de las grandes alturas con las tierras más bajas, la posibilidad de mezclar las experiencias de los pueblos que han vivido todas esas realidades y convertirla en una sola gran experiencia, ese es el gran logro de nuestra civilización. Y eso se logró en Chavín. Chavín, que quiere decir centro, equivalente a Cusco, ¿cierto? Ombligo, lugar central, es un punto de convergencia de todas las gentes que vienen del norte. Eso es de toda la experiencia tropical húmeda del norte, es decir, de toda la región pues, de Colombia, Ecuador, todo el norte peruano, etcétera, que llega allí. Todo lo de la selva nuestra, todo lo que viene de, qué sé yo, de toda la Amazonía, todo lo que viene de la zona árida, donde el experimento de convertir, qué sé yo, el desierto en jardines se hace posible, también va para ahí. Se juntan todos ellos y eso es lo que se llama la civilización peruana. La posibilidad de unificar las distintas maneras de hacer el Perú, de ver el Perú, de resolver nuestros problemas y juntarlos todos, mezclarlos como en una gran licuadora, esa es la civilización peruana. Es lo que planteas más o menos en tu libro, Los orígenes de la civilización en Perú, ¿no? Donde haces un análisis sobre el origen de la cultura, las clases sociales, el Estado peruano. ¿En qué momento se puede encontrar alguna relación? ¿En qué momento convergen Caral y Chavín? No convergen. No convergen. No, es como un bisabuelito con su bisnieto, ¿no? Son dos entidades cuya distancia en el tiempo es muy grande. Caral es más o menos del tercer milenio, Chavín es del primer milenio. Estamos hablando de por lo menos 1000 años de distancia entre unos y otros. Sino que estuve leyendo algunos trabajos y decían que
más o menos se acercan, ¿no? Se acercan en los logros. En los logros. Una de las cosas importantes de Caral es que no llega a ser el proceso civilizatorio tal como se logra con Chavín, que no es un logro de Chavín, es el resultado de lo que estaba ocurriendo en Lima, de lo que estaba ocurriendo en Ica, lo que ocurría, qué sé yo, en el Jequetepeque, en Cajamarca, en Huánuco, en San Ignacio, en la selva, todo lo que se está produciendo en todas partes llega a Chavín. En el caso de Caral, la situación es distinta. Caral es un punto de partida de un proceso de manejo del territorio en la región de la costa, donde se usa el mar y sus productos, el desierto y sus productos, y el valle y sus productos. Es la utilización de los recursos acuáticos a partir del valle, la utilización de los recursos marítimos a través del mar y la utilización de los recursos de la filtración del agua que nosotros tenemos en la costa nuestra y la utilización, como pues, claramente en Nazca, en Paracas, en Lima, que es a partir de los humedales el manejo del territorio. Estas cosas son Caral. Caral es el punto de partida de todo eso. Y es Caral que tiene conexión directa con Chavín. Caral es a través del río Cativilca y a través del río Fortaleza, se unen con la parte de la cordillera, en donde no hay que cruzar ningún río. Si uno va más al norte, tiene que cruzar el Marañón, que es una cosa muy difícil. Si va más al sur, pues se pierde dentro de las montañas de Huayhuash y todo eso. Entonces, uno va directamente por el río, llega hasta la región de Cajatambo, de allí de Cajatambo va hacia Recuay, de Recuay está ahí nomás Chavín abajo. ¿Y qué tiene Chavín? Chavín tiene pues muchísimas ventajas territorialmente hablando. Es un lugar de donde pueden venir los de Cajamarca, directo, los de la selva, directo, los de la costa, directo, de todos los lados convergen hacia Chavín. Esta condición de confluencia que tiene Chavín se suma a otro detalle que es muy importante, es un observatorio natural. Oiga, en Chavín lo único que tiene usted que hacer es levantar los ojos y ya tiene usted allí un observatorio en las colinas que están frente a Chavín. Y eso lo ve usted desde que se sienta en cualquier parte del templo. Hay miles de ángulos que están señalando al cielo. Si yo veo eso de noche o veo de día, voy a ver todo lo que puedo saber sobre el futuro y sobre lo que está ocurriendo ahora. Puedo medir la hora, puedo saber a qué hora son las 10 de la noche y a qué hora son las 11 de la noche. Puedo saber a qué hora llega la mitad de la noche y la mitad del día. Mirando el sol cuando sale por allá en junio y cuando sale por allá en diciembre. Y voy a poder ver su trayecto, midiéndolo con mucha precisión en el punto en el que, cuando el sol nace, toca determinada punto de las colinas o de las B que hay entre colina y colina. Eso hace que eso sea un gran observatorio cósmico. Mide el movimiento de las estrellas, mide el movimiento de la luna, pero no solo eso, sino que cuando se va el sol, que en el caso de Chavín comienza a irse alrededor de las 5 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, y luego después a las 6, ya 7, ya es la noche. Uno lo puede perfectamente visualizar sin mover la cabeza de por dónde está entrando y por dónde está saliendo. Ese tipo de condiciones hace que Chavín sea un punto de concentración importantísimo. Pueden llegar los de Chachapoyos y preguntar, oiga, ¿va a haber lluvia este año? Porque en función de eso, a lo que hace ahora el Senami, lo hacían los Chavín con muchísima precisión. Y tenían un oráculo, pues que obviamente servía. O sea, la gente no iba a Chavín porque era un lugar simpático, bonito. No. Iba a hacer preguntas muy concretas. Oiga, ¿cuándo siembro? ¿Cuándo me toca cosechar? ¿Voy a tener cosecha este año? ¿Va a ser buena la cosecha? ¿No va a ser? Ese tipo de condiciones hacen que Chavín se convierta en un núcleo importante. Y esa es la razón por la que en nuestra tesis sobre Chavín consideramos que acaba Chavín en el momento en que se destruye
el gran observatorio. Se destruye el templo, con un sismo que se produjo entre el cuarto y el quinto siglo antes de nosotros, antes de nuestra era, y al derrumbarse se destruye pues el aparato visor, digamos el gran telescopio que ellos tenían para poder precisar las cosas en el nivel que tienen, porque necesitaban visualizarla a través de ejes de visión precisos que le dijeran, sí señor, el 18 de junio va a ocurrir eso. Eso es básicamente lo que encontramos en Chile. Hace 31 años el Centro Ceremonial Chavín fue declarado Patrimonio de la Humanidad. ¿Qué beneficios ha reportado esa declaratoria? Ninguno. Ninguno. Mire, cuando se pide, es el Estado, Perú en este caso, es el que pide a la UNESCO que un monumento determinado sea declarado Patrimonio de la Humanidad. No es porque los genios de la UNESCO decidan que se haga o no, dicen, miren qué bonito lugar. No, no, no. El país pide que sea declarado Patrimonio Mundial. Es decir, que no es el Estado solamente, sino el mundo en su conjunto, el propietario del bien, o sea, patrimonialmente le pertenece al mundo. Eso simbólicamente es una cosa muy importante, pero en la realidad concreta, eso significa que el país que pidió que Chavín, por ejemplo, sea declarado Patrimonio Mundial, se obliga a darle prioridad en el acceso a la investigación, a la conservación y a la difusión a esto que le está llamando Patrimonio Mundial. Entonces nosotros hemos pedido que las Pampas de Nazca, que Chavín de Huántar, que Machu Picchu, etcétera, sean, ahora Caral, sean Patrimonio de la Humanidad. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? Obligarnos a darle preferencia en cualquier condición de este lugar de monumento para fines de investigación, para fines de conservación, para fines de puesta en valor o difusión, como se le quiera llamar. Y eso no es lo que está funcionando. Entonces, ¿qué papel ha jugado el Estado es que somos muy ligeros en investigación arqueológica? ¿Cómo? ¿Qué papel ha jugado entonces el Estado peruano? 0 soles, 0 centavos. Lo único que espera son ingresos. Es que eso es lo que nos ocurre en el Perú, mire usted. Nosotros convertimos cosas en centros de interés turístico, no porque nos consideremos que ese es un punto fundamental, no, porque creemos que eso nos va a dar plata, punto, no hay ninguna otra cosa. Entonces, como Chavín en este momento, por el tema de la carretera y por diversos factores, no es un lugar turísticamente atractivo, está dejado de la mano de Dios. Entonces, los que van allí son porque efectivamente están interesados, pero oiga, pasando condiciones difíciles de conectividad. O sea, se sale de Lima, se va, se entra a una carretera bastante buena hasta Cata, y después cuando uno pasa el túnel de Cauch, pues se entra a una maroma sumamente difícil de superar. Varias horas en una carretera afirmada, más o menos subafirmada, y en donde la inversión del Estado es terrible. La inversión del Estado en Chavín es tener un funcionario, ahora 2, porque hay uno director del museo, una directora del museo, que está solita, tiene un secretario y 2 o 3 asistentes y se acabó. Ese museo vive, gracias a Dios, no sé cuál de los dioses, puede ser el dios prehispánico, el dios Chavín o quién sabe quién, que la mantiene allí. Y punto, o sea, no tiene ningún... Está preparando exposiciones con piedras, moviéndolas de un lado a otro, no tiene recursos para hacer nada, sus posibilidades de trabajo son limitadísimas. Doña Marcela Oliva, que trabaja allí, pues realmente se sacrifica para hacerlo. Y inversión del Estado en investigación, no. Toda la investigación que se realiza allí ahora fue pagada en parte por Antamina hasta el año pasado. Luego Antamina da algo todavía y el resto es financiamiento norteamericano. Es de una fundación que se llama la World Monument Fund, pero el Estado peruano contribuye con cuidar las ruinas, impedir que la gente vaya, ese tipo de cosas, y cobrar los ingresos, que me imagino que servirán por lo menos para pagar a las personas que se dedican a cuidar turistas. No, es un desastre. Yo estoy totalmente
decepcionado del papel del Estado, y es una vergüenza. Cuando he tenido ocasión de asistir a las reuniones, estas mundiales que hay en torno al patrimonio mundial, da vergüenza. Hay que defender una cosa que no es defendible. Defender al Estado peruano y decir, sí, se está haciendo esfuerzo. Mentira, no se está haciendo esfuerzo. El Estado, especialmente en el Congreso para mí es una ruina, el mismo Congreso en su conjunto. No funciona, no opera, no da recursos. No hay. Ruchari ha conseguido, pero a fuerza de ser pesada, porque es una persona que se fija una misión y ahí está detrás. Entonces ya no los deja ni respirar a los congresistas y logra. Ella ha logrado cosas para Caral. Y por suerte, porque ha tenido 1000 enemigos y cosas, como lógico, cuando la gente se mueve y hace cosas, ocurre eso. Caral es el único lugar que tiene una atención de ese tipo. Ahora ya, en los últimos pocos años, ya hay recursos para Chan Chan, entiendo que los están manejando, han tenido que cambiar de personal, en fin, pero ahí están avanzando. Hay algo para lo del Museo de Zipán, pero mire, en todos los casos es en función del turismo, no es en función de los valores patrimoniales. Para mí un sitio arqueológico es un testimonio de vida, es un testimonio sobre lo que el Perú debe ser. Nos sirve más a los peruanos que a los turistas. O sea, nosotros podemos a partir de eso construir una experiencia que nos permite avanzar. Y lamentablemente eso no se entiende. Entonces ven solamente aquello que puede dar dinero. O sea, Pachacamac sí va a ser importante si conseguimos que se convierta en un centro de referencia turística. Si no, ahí está botado. Es igual con todos los demás sitios. Y en el caso de Chavín es así. Muy famoso, se estudia en todos los colegios, estudiaba por lo menos en todos los colegios, en la primaria y en la secundaria. Yo he escuchado el nombre de Julio Cetello y el nombre de Chavín desde que era muy niño. Igual, el Estado, nada. De vez en cuando ha puesto alguna cosa. Tenía allí un personaje interesantísimo que era Marino González, que de alguna manera fue el que rescató a Chavín. Pero a base de estar en el sitio, estar mandando miles, yo he tenido ocasión de revisar toda su correspondencia, pidiendo dinero. Oiga, usted que he pagado 3 soles 25 y el Estado no me devuelve, cosas de ese tipo a lo largo de su vida. Ese es el En esas condiciones, ¿te has planteado algunas metas así inmediatas? Yo lo que he acudido es a incentivar más a los, sectores financieros que puedan apoyar. Lamentablemente va un poco en contra de mi posición en relación a eso. Yo creo que es el Estado nacional, el Estado peruano el que tiene que invertir, porque eso es inversión, no es gasto. Invertir no tanto para que vayan a verlo los extranjeros, sino para que nosotros aprendamos de eso, hacer las cosas como deben hacerse. Si nosotros entendiéramos la importancia que tiene Chavín por ser el punto de convergencia de las 1000 experiencias que tenemos, oiga, si pudiésemos entender eso, lo que haríamos sería invertir en la concepción del mundo distinta que debemos tener los peruanos, rompiendo con las discriminaciones, rompiendo con esta unidad longitudinal que ha distraído y destruido tanto el país. Y lamentablemente eso no se hace. Todos mis trabajos están orientados a ese discurso. Yo parto en toda exposición que hago que yo soy arqueólogo porque me interesa el futuro. Los muertos ya se murieron, no los vamos a rescatar ni revivir. No se trata de hacer un nuevo Chavín. Necesitamos conocer la experiencia de construcción de nuestro país, porque después del siglo XVI esto se revirtió y en el siglo XIX se revirtió el doble. Nosotros tenemos una revolución industrial encima que no nos corresponde y nos genera una distorsión terrible en relación a nuestros propósitos de construcción del país. Si nosotros tuviésemos como referencia la larga historia del Perú, para comenzar tendríamos que rescatar el Capac Ñan,
Cartagena no es obra de los incas, es obra del proceso civilizatorio peruano que tomó como eje de referencia una cosa natural que es la cordillera de los Andes, pero que tiene un factor de conectividad que es central. Usted desde Lima, si quiere ir a Yurimaguas, se sube aquí nomás al Capañán, que está aquí encima de los cerros nuestros, y va por ese Capañán derechito hasta un punto en el cual dice, de aquí a Yurimaguas, y llega a Yurimaguas. Ahora la situación no es así. Así era en tiempo de los incas, y el éxito del Estado incaico fue ese, tener este mecanismo. Se rompió eso un poquito con los españoles, solo un poquito, porque la tecnología hispana no era pues superior a la nuestra, porque no podía hacerlo. Ellos tenían otra realidad, la nuestra era distinta, la nuestra estaba aplicada a esto. Pero entonces ellos por esta causa siguieron los patrones. Se siguió usando el Capañán por los españoles hasta el siglo XVIII. Todo el siglo XVII funcionó el XVIII. Comenzó con la revolución industrial, la peor etapa de nuestra historia económica y social, que fue el traslado del eje de desarrollo, de este eje longitudinal que corre por la cordillera de los Andes, al mar. Como nosotros lo que queremos es vivir a costa de venderles lo que nosotros producimos al extranjero, ¿qué hicimos? Una longitudinal de la costa que se llama la carretera panamericana. Oigan, ciudades como Puno, Cusco, Ayacucho, Huánuco, Cajamarca, que eran los ejes fundamentales de desarrollo. Los grandes templos de la colonia, ¿dónde están? ¿En Ica? ¿En Lima? No. Están en Puno, están en Ayacucho, los grandes sistemas conventuales, los grandes productos que existían durante todo el siglo XVIII, XIX, eran allí. Todo esto se rompe en el momento en que se traslada el mundo criollo. El mundo criollo, que es totalmente comprensible, ve el Perú como un mundo hispanohablante, a tal grado que en su constitución, que es la que todavía manejamos, coloca como lengua oficial de nosotros, peruana, el castellano. Ahora ya ni modo, efectivamente lo es el castellano. Pero eso no era así en el siglo XVII, XVIII. Cuando llegó Tupac Amaru, Lima era una ciudad quechua hablante. Cuando se produjo la independencia en 1821, Lima era una ciudad quechua hablante. Posiblemente ni un 5% de la población limeña hablaba castellano. Todos los demás hablábamos quechua. Estas condiciones se revirtieron después de 1824, 1840, y comenzó el traslado progresivo de la gente de la sierra y de la selva. ¿Qué pasó? La sierra se acabó. No más grandes monumentos, no más Compañía de Jesús, no más catedrales, no más cátedra de quechua. Usted sabe que en todas las ciudades del Perú, todos los días domingos, había cátedra de quechua en todas las catedrales del Perú. Ahí viene el nombre de cátedra. Y allí había libros en quechua. Ciegos caminantes, Medrano. Las reglas cristianas, católicas, en quechua, en aymara. Eso se acabó. El día en que don Simón Bolívar decidió, y lamentablemente la Constitución del año 23 y la del 27 lo ratificaron, en el Perú la lengua oficial es el quechua. ¿Qué es para mí eso? Es la expulsión del Perú de todos los que eran peruanos hasta ese momento. La expulsión de todos los quechohablantes. Nuestra Constitución comenzó por expulsar el mundo nativo y convertirnos a los, digamos, indígenas en una suerte de rémora, de lo último de este país. Eso para mí es el punto de partida de toda investigación arqueológica. Yo estudio arqueología por eso y para eso. Es lo que llama arqueología social, que dicen que usted es el impulsor. Así es. Permite usar la información de todo lo que hizo el ser humano aquí en este territorio para transformarlo. La civilización no es otra cosa que la capacidad del ser humano de transformar el medio físico en el cual está y crear uno nuevo. Y eso lo hicimos. Hemos hecho un país habitable donde estamos. Entonces, esa construcción
es la que me interesa. Solo que para mí la arqueología no termina en el día en que le llegó don Pancho Pizarro, ¿no? Para mí la arqueología sigue vigente hasta hoy. Mire, ahora mismo hay arqueólogos que están tratando de definir cuáles fueron las condiciones en las cuales se desarrolló la guerra interna en el Perú. Y es trabajo de arqueólogos. Mi hija está yendo al juzgado a rendir cuenta, ¿cómo le llaman? Como perito, ella es bióloga, de este problema que hay con los desaparecidos y todas estas historias, a base de qué tipo de información arqueológica. Hacen lo que le llaman antropología forense o algo así, hacen excavaciones y a base de eso reconstruyen lo que es un testimonio material del comportamiento social. Y entonces, mi propuesta ahora, incluso para el famoso nuevo museo que quieren hacer acá, es que sea hay que arqueologizar la historia. Mire usted, nosotros no somos el Perú. Yo he vivido en Ayacucho, soy ayacuchano, viendo otra realidad. Yo conozco gente que no habla castellano, que ha podido hablar con ellos porque hablan quechua, y es otra vida, son otras costumbres, son otro tipo de condiciones totalmente distintas de vida, que no tiene nada que ver pues, con la línea azul y estas historias que tenemos acá, ¿no? Esa parte del Perú es la que es importante desarrollar. Y eso es arqueología contemporánea, arqueología de la semana pasada y los 10 últimos años. ¿Tiene alguna publicación que esté en preparación, algún libro? Estoy ahora mismo trabajando sobre un libro sobre Wari. Sobre Wari. Sí. Es un trabajo que tenía que haberlo hecho hace mucho tiempo. Se han publicado pequeñas cosas sobre Wari, pero eso fue el punto central de mis investigaciones. Yo comencé investigando sobre Wari a partir de la información proporcionada por las investigaciones de Tello, el doctor Tello. Yo no conocía a Tello, Tello se murió cuando yo era muy niño. Pero me tocó por pura suerte en la Universidad de San Marcos revisar las colecciones de los trabajos que había hecho Tello para un curso. Y desde allí, y era sobre Wari. Como yo soy ayacuchano, se empataba, y ahí seguí. Mis 10 primeros años de investigación en arqueología fueron sobre Wari. Todo eso no lo he publicado. Muy pobre, las cositas sueltas. Pero la investigación es bien interesante lo que viene resultando, ¿no? Tiene que ver con los chancas, tiene que ver con el origen del Estado Inca y esas cosas.